en las primeras semanas aquí de este 2025, un año apocalíptico, un año realmente impactante. El año 2024 ha sido apocalíptico y el 2025 obviamente que también. Y bueno, vamos a pasar a comentarles temas importantísimos que tienen que ver con las señales del fin de los tiempos. Tengo un pelo por acá. Las señales del fin de los tiempos y bueno, básicamente con la base de Mateo 24 para hacer un análisis bastante importante, poderoso. La realidad es que el propio Jesucristo nos dijo que en Mateo 24 comienza haciendo una introducción, comienza hablando de, bueno, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaban los discípulos, hablaba de, él dijo, de cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, hablando sobre el templo, aunque todo tenía un simbolismo mucho más profundo que el solo templo. Y hablando de las señales antes del fin, habló de mirad que nadie os engañe. O sea, habló en principio que va a haber un engaño tremendo. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que nada os turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Pero es interesante porque hay realmente señales muy profundas de que no solo lo que nos dijo Jesucristo, que obviamente es lo principal, sino también de que estamos a las puertas del Apocalipsis, a las puertas ya de la apertura del primer sello. Esto todo el mundo ya lo sabe, todos nosotros cristianos ya lo sabemos, de que se viene la apertura del primer sello, y el primero es, bueno, lo que son los 4 jinetes del Apocalipsis. El primer jinete es el caballo blanco, que no es otra cosa que el anticristo, tema que, dicho sea de paso, ya lo hemos estudiado aquí en Revelaciones del Fin. La realidad es que, bueno, sabemos también que va a venir la segunda venida de Jesucristo y que Jesucristo va a venir a buscar a su iglesia. Esto todo el mundo ya lo sabe, todos nosotros cristianos, y que tenemos 3 posiciones. Aquella postura pretribulacionista, es decir, que viene el rapto, como le llaman muchos, el arrebatamiento, como le llaman otros, arpazo, y antes de la tribulación o de la gran tribulación, porque estamos viviendo en tribulación. Otros dicen que es a mitad de la tribulación, y otros dicen que esto se va a dar sencillamente después de la tribulación, como pensamos nosotros, pero obviamente antes de la ira, porque no hemos sido puestos para ira. Hay muchísimas señales que se están dando, vamos a darlas por allí, por arriba nomás, pero para tener presente. Aquí tenemos, por ejemplo, el cometa Atlas. El cometa Atlas es un cometa muy importante, de un simbolismo muy marcado a las señales en los cielos. Esto lo vamos a estar viendo, ya lo hemos estado viendo hace muchos años y seguimos viéndolo. Otra señal que también lo vamos a hablar en estudios y casos, el satanismo tan evidente que se está apoderando del mundo. También los terremotos, el aumento de desastres naturales, terremotos. Muchos dirán, bueno, esto puede ser provocado por la élite. Sí, de todas maneras, Dios lo está permitiendo. La niebla densa que se ha instalado en varias partes de Estados Unidos y de Europa los primeros días ahora de enero. Una niebla que muchos llaman tóxica. También la desaparición de los anillos de Saturno en determinado momento del año. Esto también lo vamos a estar hablando en estudios y casos y forma parte de las señales del fin. Y lo que tiene que ver con el aceleramiento de los tiempos, ¿no? Esto que al diablo le queda poco tiempo, qué nivel de importancia tiene esto muy marcada en lo que es el aceleramiento de la agenda de la élite. Bueno, todos sabemos el tiempo histórico que estamos viviendo, así que esto no nos sorprende. Y ya la humanidad, en su mayoría, obviamente no todos, está llegando a un nivel de corrupción, de degradación, de pecado muy importante. Y Dios en su palabra siempre dejó como advertencia que, bueno, que cuando ya el pecado campeaba, era rampante, y donde ya la maldad iba increciendo, bueno, sus juicios iban a caer. Sodoma y Gomorra, por el ejemplo, el diluvio. Entonces, evidentemente, como dice la palabra de Dios, estos son tiempos peligrosos, porque hay hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, avaros,
amadores de deleites más que de Dios. Y vemos también que cada vez más crece la idolatría en distintas partes del mundo. Hay un alejamiento del Dios verdadero, hay un alejamiento de Jesucristo, y las personas están yendo hacia la idolatría, hacia esos ídolos que detrás de todos esos ídolos hay demonios, entidades espirituales, dimensionales, de naturaleza malvada, que, están detrás de esa adoración, que siempre exigen lo mismo: sacri, punto y coma, oficios, rituales, ofrendas, que todos sabemos que, como decía la Biblia también, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Entonces, todo eso está creciendo. Lo vemos en América Latina, lo vemos en Europa, lo vemos mismo en Asia, en África. Y estas cosas, dice la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado. Y Dios no va a ser burlado, porque Él es el Todopoderoso. Y la humanidad está yendo hacia el precipicio. Esto es lo que tenemos que tener claro hoy. Yo creo que esta es la idea central, libre albedrío. Esto lo tenemos que recordar todos. Aquí no hay nadie inocente. Pero usando su libre albedrío, está eligiendo el mal. Y estamos viviendo una época en que al mal lo llaman bien y al bien lo llaman mal. A lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Entonces, todo lo que está sucediendo en el mundo, este 2025 va a ser un año, recuérdenlo, lo dije hoy, va a ser un año tremendamente apocalíptico. Recién empezamos y vean todo lo que está sucediendo en el mundo. ¿Puede ser hecho por la élite? Sí, pero si Dios lo permite, por algo es. ¿Y por qué lo permite Dios? Porque crece el pecado, porque crece el alejamiento del ser humano de su creador, porque crece la idolatría, porque crece la vanagloria, porque crece la corrupción, porque crece la degradación moral, espiritual. Crecen cada vez más todos actos aberrantes. Y esto es parte también del fin, porque sabemos que en el tiempo del fin la gente va a volver a ser malvada en su mayoría, obviamente. Estamos hablando de una mayoría, no estamos hablando de todos, no hay que generalizar. Pero vemos cómo la corrupción, el pecado, cada día más campea en el mundo y la gente se va degradando espiritualmente, moralmente y en todo el tema de los valores. Y esto lo vemos en todo el mundo. Entonces, evidentemente, juicios individuales están cayendo en las naciones. Y esto es una advertencia de Dios y es un llamado de Dios. Y vuelvo a reiterar, no quiero ser aburrido, pero lo tengo que decir, al arrepentimiento. Dios está llamando al arrepentimiento, a pedir perdón, a entender y comprender que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y que nadie va a ir al Padre si no es a través de Él, que no hay otro nombre dado debajo del cielo en el cual podamos ser salvos y de que toda rodilla se va a doblar ante Cristo Jesús para la gloria de Dios Padre. Y esto va a ocurrir más tarde que temprano, pero va a ocurrir. Entonces, lo que tiene que entender esta humanidad es que están yendo por un camino equivocado. Y entonces, lo que Dios, si permite las cosas cuando la élite actúa, o si Él mismo actúa, porque Él puede hacerlo, porque Él es el creador de todo, es para llamar al arrepentimiento, para remover los corazones, para esos corazones endurecidos, que no quieren escuchar, que no se quieren arrepentir. Bueno, es como los últimos llamados para ver si se puede mover a ese ser humano que está cada vez más endurecido el corazón, que está cada vez más yendo en la degradación, porque evidentemente estamos ya corriendo en niveles inmorales en muy importantes sectores de la sociedad. Central de este video, Dios está llamando al arrepentimiento, pero cosas muy graves vienen. Este 2025 va a ser un año complicadísimo. Un cristiano verdadero no tiene miedo. Yo no te quiero generar miedo, yo no te quiero generar nada. Es más, un cristiano verdadero no tiene miedo. Un cristiano verdadero lo que hace es orar más, incrementar su tiempo de oración, ponerse la armadura de Dios a diario, cubrirse con la sangre de Jesucristo, Salmo 91, vivir en la oración, vivir por fe, el justo por la fe vivirá,
practicar lo que la palabra de Dios te enseña a diario en tu vida, en pequeños momentos, cuando nadie te ve, pedir ser lleno del Espíritu Santo todos los días para ir santificándonos un día más, escaloncito por escaloncito. Todos tenemos fortalezas y todos tenemos debilidades. Bueno, esas debilidades de a poquito, con mucho esfuerzo, pidiendo al Espíritu Santo que nos auxilie, ir de a poquito, que sean limándolas, mejorándolas.